Muy bien, y ahora vamos a tomar contacto con nuestro otro móvil de exteriores, está nuestro compañero Eduardo Pol, ¿no? Y la verdad que son muchas las preguntas que tenemos para hablar, ¿no?, con el doctor Luis Medina Ruiz acerca de qué va a pasar, ¿no? Por ejemplo, seguirán las restricciones, cómo está la ocupación de camas, ¿no? ¿Cuál es la opinión de ellos desde su sector con respecto a estos 9 días de restricciones? Si se consideran que tienen que seguir unos días más, no. ¿Cómo está el personal médico también, que lo hablábamos al principio del programa? Bueno, son muchos los interrogantes y es sin duda una de las voces más buscadas este tiempo, el doctor Medina Ruiz, que siempre está con nosotros, así que lo recibimos una vez más. Eduardo, buen día, doctor. ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo les va? Buen día Renzo, buen día Lourdes, a todos en el estudio. Sí, justamente estamos ya con el doctor Medina Ruiz, él está cursando una llamada telefónica, sí, le suena el teléfono permanentemente y diríamos todos los días, todo el día, por distintas obligaciones, obviamente él está coordinando gran parte de todos estos operativos desde el CIPROSA, desde la Dirección General del CIPROSA. Ahora vamos a buscar justamente este mismo tipo de respuesta. ¿Sirven estos 9 días desde lo epidemiológico? ¿Sirve para poder hacer algún corte? ¿Es necesario extender este tipo de medidas? ¿Qué tipo de restricciones serían las que podrían implementarse la próxima semana? Ya hubo un adelanto con respecto al tema clases, por lo menos lo que recomienda el Sistema Provincial de Salud, que es la continuidad de la presencialidad, de la virtualidad, y no volver a la presencialidad todavía. Todo esto, bueno, se lo trasladamos mientras suena nuevamente el teléfono del doctor. Gracias por estos minutos para nuestra audiencia, doctor. Decíamos, ¿qué evaluación se puede hacer de estos 9 días? Estos 1000 casos parecieran marcar un panorama todavía preocupante. ¿Habría necesidad de extender las restricciones en algunas áreas, al menos? ¿Cómo están viendo ustedes este panorama hoy de salud? Bueno, lo que vemos es, nosotros sabemos que cuando se toman medidas restrictivas, como las que se tomaron estos días atrás, necesitamos al menos 10, 14 días para evaluar los resultados. Siempre sabemos que cualquier medida que se tome que disminuya la circulación comunitaria, la circulación de personas, lleva a una disminución de casos, o por lo menos a que deje de crecer la cantidad de casos, que era lo que nosotros queríamos. ¿Qué estamos viendo hoy entonces con estos arriba de 1000 casos? Estamos viendo que siguió subiendo, ya nosotros tenemos una meseta alta, y esa meseta alta la estamos abandonando desgraciadamente y estamos subiendo nuevamente. O sea, esto es como cuando uno sube al cerro, que de pronto parece que ya llegamos si no conocemos el lugar, creemos que ya hemos llegado hasta lo más alto y de pronto comenzamos a subir de nuevo. Bueno, eso está ocurriendo. Lo malo es que no sabemos hasta dónde se llega, cuál es el pico. Y eso es un problema, porque esto es mayor cantidad de casos, mayor cantidad de personas graves, mayor cantidad de fallecidos. Eso es matemático, lamentablemente, y cuanto más cantidad, la letalidad va aumentando. Nosotros tenemos una letalidad baja comparativamente, porque sabemos que en el mundo al menos 2% de las personas que hacen COVID pueden fallecer. Eso quiere decir cada 100, 2, y cada 100 hay 50, 15 que pueden tener un cuadro grave y 5 que pueden requerir terapia intensiva. Por lo tanto, cuanto más cantidad, si hablamos de 1000, son 50 que requieren terapia intensiva, 20 que pueden fallecer. Desde el área de salud se estaría recomendando, viendo como necesario la necesidad de continuar con estas restricciones, algunas áreas en particular. Necesitamos la mayor restricción de circulación de personas. Claro. O sea, no quiero utilizar la palabra de restricción, sino que porque esto puede ser voluntario. Esto puede ser decidir voluntariamente quedarme en mi casa al menos 2 semanas, evitar todo o posponer todas las actividades que puedo posponer que no son imprescindibles. Acá, de salud para la comunidad, necesitamos que continuemos con la disminución de circulación de personas lo más que podamos. Pero está visto que no siempre funciona así, no acata así la comunidad, por eso evidentemente se ha llegado a este tipo de medidas. Sí, pero ponemos en riesgo. Esto no ocurrió en Tucumán, no ocurre en Tucumán. La pandemia es, justamente la definición de pandemia es mundial. Esto pasó en todo el mundo y en los lugares que estuvieron muy complicados, incluso en lugares que apostaban a otras medidas, como Inglaterra. Ustedes deben recordar, Inglaterra decidió que la comunidad se contagie, ¿verdad? Que haya en algún momento una inmunidad de rebaño y de pronto, después se vuelve a la normalidad. Y eso no dio resultado.
se descontroló la situación epidémica y quienes pensaban que podían tomar ese tipo de medidas tuvieron que volver atrás. Y de pronto hicieron toques de queda con restricciones severas durante mucho tiempo y así todo tuvieron 3 o 4 olas. ¿Hoy clases se recomendaría no volver desde salud? Desde salud, la verdad que nosotros no somos los que tomamos las decisiones, pero desde el punto de vista epidémico consideramos, por lo menos personalmente, que se debería postergar por lo menos una semana más esto de la no presencialidad, porque estamos viendo también niños que están comprometidos desde el punto de vista de su salud, no solamente con COVID, sino ya comenzamos a ver pacientes niños con bronquiolitis, que el año pasado no tuvimos, con otras patologías respiratorias que son propias del tiempo y que, bueno, se dan sobre todo cuando hay contactos entre niños, sobre todo en edad escolar. ¿Eso está demandando atención ya, bronquiolitis? Sí, esto es normal en todos los años. Nosotros en esta época ya tenemos habitualmente con una capacidad de un 70, 80, 90% de ocupación en terapias intensivas pediátricas. Eso ocurre siempre, eso ocurre todos los años, que no es noticia justamente porque eso se da y el sistema se acomoda. Hay lugares, hospitales que duplican su capacidad de respuesta con médicos, kinesiólogos e internación, y con eso alcanza como para contener la situación hasta que de pronto pasa el invierno y la situación vuelve a su normalidad. Pero eso el año pasado, con todas las restricciones que hubo, con el uso del barbijo, con el cuidado, con la no presencialidad, eso no se dio, no hubo, prácticamente no encontramos al responsable de las grandes epidemias de bronquiolitis, que es el virus sincitial respiratorio, no encontramos ni uno en todos los testeados. Eduardo, este año si el doctor, ya apareció y está haciendo, bueno, marcando su presencia. Justamente le vamos a poner el auricular al doctor, le vamos a pedir que se coloque, mientras le hace una pregunta y ya vamos a la tuya. Doctor, gastronomía, ¿recomendaría cerrar, continuar con las restricciones, fortalecer los protocolos que parecieron haberse relajado en algún momento en algunos lugares? De nuevo, nosotros necesitamos la menor circulación de personas posible, de la forma que sea. Y cuando se vuelva a la normalidad o a la situación anterior, con cumplimiento de los protocolos de verdad, o sea, con personas que estén dentro de los bares y confiterías con el uso del barbijo, por lo menos cuando no están consumiendo, ¿verdad? Cuando consumen se saca el barbijo, se van rotando. Sabemos que lo que necesitamos es por ahí, bueno, el que necesita tomar un café, o que necesita salir a comer y demás, y estar con amigos, lo puede hacer, pero cumpliendo con los protocolos que se habían anunciado. Eso lo necesitamos. Eso seguramente en breve, no sé si la semana que viene o la próxima, se volverá a la situación anterior, pero tiene que ser con estrictos cumplimientos de los protocolos. Te escuchamos, Lourdes. Sí, doctor, ¿cómo le va? Con respecto al punto anterior recién, usted decía que el año pasado, claro, no hubo bronquiolitis y todas las enfermedades típicas de la época porque los chicos estuvieron encerrados en su casa. Como médico y teniendo en cuenta también el informe que había publicado en su momento la Sociedad Argentina de Pediatría, ¿no es peligroso o poco recomendable que los chicos sigan encerrados y no fortalezcan su sistema inmune también porque se podrían enfermar de otras cosas también? Y también teniendo en cuenta, le agrego un dato que hablábamos ayer en la entrevista acá en vivo con la ministra Vargas Aynaz, que no hay un número significativo de contagios en las escuelas. Le pregunto con respecto al punto que decía usted que no recomendaban volver a las aulas. No, esto es un pensamiento personal desde salud. O sea, esto siempre se pone en la balanza, sabemos que la educación es muy, muy importante. Salud y educación son pilares para una comunidad, para un país, para una ciudadanía, pero tenemos que ver los momentos. Y es verdad, no hubo focos de contagios dentro de la escuela, pero hubo en situaciones paralelas a la presencialidad, que es el movimiento de las personas entre los colectivos, reuniones fuera de las burbujas, en su casa. O sea, hay una serie de situaciones que sí generaron contagios, pero eso no viene al caso hoy. Hoy tenemos que ver que estamos en el peor momento del país, peor que el año pasado. Hoy en Tucumán estamos yendo hacia eso, ojalá que no lleguemos a estar peor que el año pasado. Estamos cerca, 1.200 casos, el año pasado tuvimos 1.500 casos los peores días. Así que la cuestión es mirar la película de la realidad actual. ¿Dónde estamos parados? ¿Qué está pasando? ¿Cuántos contagiados hay por día? ¿Cómo está el sistema de salud? El sistema de salud tiene capacidad todavía, pero no es ilimitado. El sistema de salud está
con toda la capacidad, estamos dispuestos a seguir avanzando con respuestas, con camas, con respiradores que los tenemos personal todavía que está disponible para atender, pero esto no es ilimitado. Lo que sabemos es que tenemos que avanzar con la vacuna y tenemos que disminuir la circulación de las personas para que disminuya la circulación viral y por supuesto la disminución de contagiados para que disminuya la cantidad de pacientes graves. Claro, doctor, no hay otra fórmula. ¿Qué es esto del hongo negro que apareció y se puso en el vocabulario de todos? Sí, el hongo negro es un sinónimo se llama a una micosis, es un hongo. Una micosis profunda, ustedes saben que hay micosis superficiales, que es el hongo que todos conocen, que aparece en los pliegues y que es molesto pero no es grave. Y hay una micosis, un hongo que afecta profundamente a los tejidos, fundamentalmente en las fosas nasales, en los senos paranasales, en la boca, en la órbita, que se da en personas que están inmunodeprimidas, en personas que tienen, por ejemplo, el uso de corticoides, o tienen diabetes descompensada. Entonces habitualmente se da o tiene inmunodeficiencia. Los hongos habitualmente son huésped de las personas que tienen una inmunidad sostenida o conservada. Ahora, cuando esa inmunidad, esas defensas bajan, el hongo, que es oportunista, ingresa a nuestro cuerpo y crece sin control. Y este es el hongo negro, es una situación muy grave, la mayoría de las veces fatal, que se da porque ingresa, en este caso, un hongo y avanza sin freno, porque la persona está o inmunodeprimida por su enfermedad de base, en este caso puede ser COVID o puede ser una diabetes descompensada, pero también por los medicamentos. Nosotros, para atacar la etapa inflamatoria severa de los pacientes graves, utilizamos inmunosupresores como el corticoide a altas dosis, que son necesarias para evitar la muerte del paciente, pero por otro lado es de doble filo. Siempre hablamos que el corticoide tiene que ser usado con mucho celo, con mucha precaución, no automedicarse, porque esto lleva a otros tipos de enfermedades. El hongo negro es eso, justamente apareció uno en Uruguay y es un peligro latente. Doctor, ¿cómo le va? Una pregunta recurrente de nuestros televidentes en estos últimos días tiene que ver con la vacuna Sputnik V, del componente 2. Yo creo que ayer en declaraciones la ministra de Salud, Rosana Chala, dijo algo ya, pero concretamente, ¿tienen alguna información? ¿Llegarían dosis la próxima semana? Sí, nuestra ministra anunció ayer que ya llegó al país, seguramente van a llegar en los próximos días, o mañana o la semana que viene, pero sabemos que las dosis son limitadas, las que van a llegar a la provincia, por lo tanto vamos a colocar las segundas dosis, eso está garantizado para todas las personas que tienen la primera dosis, pero tiene que ser escalonada. Las personas que se están acercando a los 3 meses son seguramente las primeras que van a ser convocadas para que le coloquemos la segunda dosis. Por lo tanto, esto tenemos que tener paciencia. Sí. Y luego, bueno, en la medida que vayan llegando al país y a la provincia, iremos llamando, esto va a ser comunicado por todos los medios. Es la pregunta más realizada en estos últimos días, cuándo llega la segunda dosis de vacuna Sputnik, pero por otro lado, el que tiene una primera dosis ya tiene una inmunidad por encima del 70-75%. Una persona que ya está protegida, si además cumple con esto del cuidado del barbijo y no tiene una alta carga viral en su contagio, lo más probable es que no se enferme o que se enferme con un cuadro muy leve. Bien, está claro. Doctor, otra consulta que nos hacen nuestros televidentes, ¿qué va a suceder con los estudiantes, con los rotantes de la Universidad Nacional de Tucumán? Y estamos evaluando, la ministra estuvimos reunidos y la idea es, en primer lugar, las vacunas que llegan tienen un destino. Todas estas vacunas que van llegando, nosotros ya tenemos predestinado, por ejemplo, a toda la población de mayores de 55 años. En esta etapa es de 50 a 55 años. Es como que las dosis que llegan están con una planificación ya, es como que tiene nombre y apellido cada vacuna. Lo más probable es que en las próximas vacunas que lleguen, que tenemos esperanza que van a seguir llegando, lo tengamos en cuenta. Incluso hay que dividir. Acá no solamente son los rotantes de medicina, sino de otras facultades. Así que eso seguramente ya con la ministra estuvimos reunidos y eso se va a contemplar, pero en la medida que vayan llegando más vacunas. Doctor, una última consulta de mi parte. ¿Cuándo se considera que el sistema de salud está realmente saturado o colapsado? Le hago esta pregunta porque la información indica que, por ejemplo,
en los hospitales y sanatorios y clínicas en el sur de la provincia, específicamente en Concepción y en Aguilares, se desocupa una cama cuando muere, cuando fallece un paciente. Eso me parece que ya es hablar de que el sistema está casi colapsado. No, la palabra colapsado es cuando no hay capacidad de respuesta. Nosotros somos un sistema y como sistema se complementan los hospitales. Bien. Hoy hay un foco importante en el sur, sí, que eso tiene que llamar la atención y tener más cuidado. Los que viven en el sur se tienen que cuidar más que cualquier otra población, y de pronto se generan más enfermos y por supuesto más enfermos graves. Claro. Y eso genera una mayor demanda de camas que la estamos adaptando ya. El día de ayer, antes de ayer, con el doctor Secanti tuvimos reuniones y hoy está ya con mayor capacidad de respuesta. Pero como dijimos al principio, toda capacidad de respuesta es limitada, no es ilimitada. Y eso hace que, que de pronto, lamentablemente, las camas se vayan ocupando y de pronto los pacientes menos graves se los traslada para acá, para la capital, y los pacientes, dejamos camas disponibles para los pacientes más graves que no pueden ser trasladados en ambulancia. Doctor, ¿le puedo sumar una preguntita que tiene que ver también con esto? Más allá de las camas y de la ocupación, había trascendido estos días que podía haber faltante de medicamentos para la gente que está con COVID. ¿Qué opinión tiene, qué información tiene desde el CIPROSA? Bueno, nosotros en el Ministerio, ya la señora ministra nos convocó en febrero o marzo del año pasado y hemos previsto todo esto. Sabíamos que iba a llegar a la Argentina, a Tucumán por supuesto, y por eso nosotros no tenemos faltantes de respiradores, de insumos, camas, monitores, insumos. Nosotros con medicamentos estamos bien, tenemos provisiones, pero hay una cuestión. Cuando hay un aumento de la demanda, hay sectores que aumentan los precios y eso genera un problema, sobre todo algunos sectores, algunos sanatorios que no tienen o no han tenido la capacidad de comprar, o al ir a comprar tienen unos precios exagerados. Por lo tanto, esa es la cuestión. Esto es como cuando de pronto hay una demanda de un medicamento, sobre todo los sedantes, que son necesarios para mantener a un paciente dormido en el respirador. Precisamente la Asociación de Clínicas y Sanatorios expresó esto con preocupación, diciendo que más le preocupaba que puedan quedarse sin esos medicamentos y que esto les imposibilite atender. Sí, eso es así. O sea, nosotros tenemos disponibles, pero en el sector privado, en algunos sanatorios sobre todo, están con escasez de este insumo y estamos interviniendo. Hemos hecho algunas presentaciones para que se vea esto de los precios y demás, pero creemos que se va a resolver. La idea es que, para que ustedes vean, cuando son muchas patas que uno tiene que ver, no solamente la cama, el respirador o el recurso humano, sino a veces son insumos, medicamentos, y esto está todo previsto. Pensamos que se va a resolver en los próximos días. Perfecto. Bien, doctor. Perfecto, Eduardo. Bien, muchísimas gracias, doctor. Creo que nos queda como conclusión el planteo del doctor. Es necesario continuar con la restricción de circulación, no le gusta usar la palabra, ya sea con medidas oficiales o ya sea con la decisión y acompañamiento y voluntad de la propia comunidad que restringe, suspende actividades por estos 10, 15 días, pero es necesario bajar la circulación justamente para, en este momento muy crítico, de los más críticos que estamos pasando en el marco de la pandemia, poder reducir la cantidad de contagios y sus efectos colaterales. Perfecto, muchas gracias al doctor Medina Ruiz y gracias a vos. Hasta luego. Hasta luego.